¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Víctor Hugo Sebastián Pastor Poblete, a Jeiroel José Valera Mijares y a Marta Albornoz. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Los hermanos Logia por Kairomaru. 36. Koza y Vivi, pone clip siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. Un cierto líder rebelde se cuela en el palacio. La señorita All Sunday y Cobra llegan a las tumbas reales. Luffy se dirige a toda velocidad hacia Lubarna en la parte trasera del F-Wadi. ¿Cuánto falta para que explote la bomba en la torre del reloj? Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 37 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 36. Koza y Vivi, pone clip MMM. Luffy parpadeó al ver por fin lo que creía que era la capital en el horizonte. Su fruta del diablo le indicó el aumento de humedad en el aire a medida que se acercaba. Mirando por encima de la capital, notó que se formaban tenues nubes en el cielo. Todavía no eran muchas, pero su fruta Logia relámpago tenía el efecto secundario de ser bastante buena para predecir lluvia o tormentas. No es que ayudara mucho con el clima inestable de Grand Line. Pero en una isla con un clima estable, Luffy podía hacer pronósticos bastante precisos. Parece que podría llover. Palacio de Alubarna, los preparativos avanzan según lo previsto, Princesa Vivi. Uno de los miembros de la Fuerza Garra Pateadora transmitió un mensaje de un soldado. Los 4 guardias reales de la Fuerza de Élite no permitían que nadie se acercara de Vivi con una línea de visión clara. Sobre todo cuando alguno de los otros soldados podía ser un agente de Baroque Works. Todos los mensajes pasaban por uno de los soldados de Élite para ser transmitidos a Vivi. Gracias, Iota. Vivi agradeció al líder de la Fuerza Garra Pateadora. El hombre corpulento y musculoso con la enorme espada parecida a un cuchillo de carnicero le dio un arco corto. Esto tiene que detener la lucha, parecía preocupada, ansiosa, y los 4 hombres sintieron pena por la princesa. Estaba sufriendo. Saber que su gente luchaba e incluso moría por las maquinaciones de Crocodile era suficiente para enfermarla. Tumba real bajo el palacio, muy bien escondido. La señorita All Sunday elogió al rey mientras bajaban los escalones de arenisca. La temperatura ya era mucho más baja que en la superficie. El rey Cobra no respondió. Ya había endurecido su determinación. Esta mujer no obtendría el conocimiento del poneglyph. Sin embargo, eso no restaba veracidad a la afirmación de la señorita All Sunday. Una puerta oculta bajo la hierba del patio trasero hacía casi nula la probabilidad de que alguien encontrara accidentalmente la entrada a la tumba real. Mientras ambos descendían a las cámaras funerarias, la señorita All Sunday continuó iluminando los apliques de pared. Necesitaría luz para leer el poneglyph, después de todo. Pasaje oculto, Cobra, y te doy una última oportunidad. Ríndete y terminemos esta lucha. Destruirás el país si no lo haces.
Pensó Koza, el líder de los rebeldes, mientras caminaba por un pasadizo secreto hacia el palacio, del que solo sabía gracias a su amistad de la infancia con la princesa Vivi. Era un joven rubio y llevaba gafas moradas. Tenía una cicatriz en el ojo izquierdo que recibió de niño en una pelea para proteger a Vivi de posibles secuestradores. Su vestimenta consistía en una bufanda azul alrededor del cuello, una chaqueta morada oscura que le llegaba hasta los tobillos, una camisa blanca sencilla, pantalones negros y una faja amarilla alrededor de la cintura. Se asomó por el pasadizo oculto, comprobando si podía entrar sin ser visto. Lo que no esperaba ver era a los soldados del ejército real colocando explosivos en varios puntos del palacio. No podía comprender qué estaba viendo. ¿Por qué demonios se estarían preparando los soldados reales para volar el palacio real? Vio un rostro muy familiar entre la multitud y supo que al menos lo oirían si hablaba con él. «Chaka», gritó Koza mientras salía del pasadizo secreto y entraba en escena. «Koza». Chaka miró con asombro al joven que conocía desde que era un niño rubio. «¿Qué pasa aquí, Chaka?», preguntó Koza a la guardia real. «¿Por qué se preparan para volar el palacio?» «Es Koza», gritaron varios soldados, y el líder rebelde se vio rápidamente a punta de pistola, lanza y espada. «¡Alto!», rugió Chaka y todos los soldados detuvieron sus acciones de inmediato. «Koza, ¿qué haces aquí? La lucha en la ciudad solo ha aumentado. ¿Qué esperas ganar colándote en el palacio? Trae al rey aquí, Chaka. Exijo una audiencia con él». Koza exigió lo que quería sin temor a las múltiples armas que lo apuntaban. «El rey desapareció anoche». Chaka apretó los dientes con furia. Se lo llevó el verdadero enemigo de Arabasta, Baroque Works. ¿Quién? Koza nunca había oído ese nombre. ¿De qué hablaba Chaka? Solo después de que Chaka le hiciera un breve resumen de lo que sabían, Koza empezó a comprender lo que había estado sucediendo en Arabasta durante los últimos 3 años. «Es imposible. Te lo estás inventando para encubrir al rey». No podía creerse esa historia. Aunque respondiera algunas preguntas que tenía. «Es la verdad, Koza», declaró Vivi mientras avanzaba, rodeada por la fuerza de la garra pateadora. «¿Vivi?». Koza pareció sorprendido al verla. Nadie en Arabasta la había visto en más de 2 años. Al parecer, había desaparecido un día antes de su ceremonia de mayoría de edad. «Koza, todo es verdad», le explicó Vivi a su amiga de la infancia. «Crocodile urdió todo este plan. La incriminación contra mi padre. El robo de la lluvia a la gente. La escasez de alimentos. Los disturbios. Los rumores. Todo fue culpa suya y de su maldita organización». Apretó los puños con fuerza. «Dejé Arabasta para infiltrarme con Igaram, para averiguar quién era el jefe. Cuando supe lo que había hecho Crocodile, yo tampoco podía creerlo. No había hecho más que ayudar a Arabasta a lidiar con los piratas durante más de una década. Pero todo era solo una estratagema mientras montaba su organización y trabajaba para desestabilizar nuestro país». «¿Por qué planeas volar el palacio?». A Koza le costaba asimilar la información trascendental que le habían dado. ¿De qué servirá eso? Una explosión de este tamaño, destruyendo el objetivo de su ira, ¿no detendría a los rebeldes? ¿Detendría la lucha? Vivi lo miró con ojos llenos de determinación y tristeza. «No soporto ver a nuestra gente matándose entre sí por los planes de Crocodile». «Princesa», gritó Barrel, el miembro más corpulento de la fuerza garra pateadora, mientras acercaba su gran hacha a su lado izquierdo. Todos oyeron el disparo que sonó a continuación. El sonido de una bala al impactar en el metal resonó por todo el patio. Un soldado acababa de intentar dispararle a la princesa. 5 hombres más apuntaron sus armas contra Vivi o Koza. Chaka notó que 2 de ellos llevaban descaradamente tatuada la insignia de Baroque Works en el brazo. Lo que sucedió a continuación fue confuso para la mayoría de los presentes. Koza se arrojó al suelo para apartarse de la línea de fuego, mientras buscaba el rifle que llevaba a la espalda. Vivi se movió junto con Barrel mientras la fuerza de la garra pateadora se apresuraba a eliminar la amenaza. Chaka también se había transformado en su forma híbrida y desenvainó su espada. «Perro traidor», rugió Arrow, un hombre alto y delgado, de barbilla puntiaguda y con la tradicional pintura facial de la fuerza garra pateadora alrededor de los ojos y la mandíbula. Su espada de doble filo destelló y partió casi en 2 al hombre que le había disparado a Vivi. Eso dejó a 5 infiltrados más de Baroque Works intentando matar a Vivi o Koza. «Muere», retumbó la voz grave de Yota.
El líder de la fuerza garra pateadora descargó su enorme espada, similar a un cuchillo de carnicero, sobre su objetivo. Este hombre quedó partido en dos desde el hombro hasta la ingle. La enorme espada ni siquiera había disminuido su velocidad al atravesar el cuerpo del miembro de Baroque Works. Quedaban 4 atacantes. Desaparece. Bram era un hombre alto que vestía la armadura y el tocado tradicionales de la fuerza garra pateadora. Tenía cabello castaño claro que le cubría parcialmente los ojos. Blandía 2 alabardas, una en cada mano. Antes de que su objetivo pudiera siquiera disparar, ambas alabardas lo habían empalado. Quedaban 3 infiltrados. Traidor. Barrel era corpulento, con una nariz prominente. Su mirada fija prometía la muerte. Su hacha tenía una marca por bloquear el disparo que pretendía matar a Vivi. La misma hacha grande, blandida horizontalmente, partió al hombre por la cintura con facilidad. 2 miembros de Baroque Works seguían de pie. Vivi, que había seguido a Barrel ante la insistencia del hombre, atacó con su cortador de cuerdas de pavo real. El arma flexible y afilada cortó limpiamente la mano y el antebrazo del atacante. La sangre fluyó cuando la pistola cayó de la mano flácida del hombre, quien gritó de dolor. El pie de Vivi, al impactarle en la sien, silenció sus gritos. Solo quedaba un enemigo. Colmillos ahudantes. Gruñó Chaka en su forma híbrida. Tenía la espada desenvainada y ya había pasado como un rayo junto al enemigo. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de morir. 3 enormes laceraciones le habían desgarrado el torso y el costado. Parecía como si una bestia enorme le hubiera dado un mordisco al infiltrado de Baroque Works. Koza parpadeó, atónito, mientras sostenía su rifle. Solo le había llevado un par de segundos tocar el suelo y apuntar con el rifle. Pero en ese tiempo, todos los enemigos habían sido eliminados. Recorrió con la mirada a la multitud de soldados, buscando a alguien más que representara una amenaza. Al no ver a nadie moverse para continuar el ataque, se levantó con el rifle en la mano. Esta marca. Chaka reveló la insignia de Baroque Works del hombre que había matado. Quienes la tengan son enemigos del reino. Mátenlos o captúrenlos en cuanto los vean. Ordenó, y todos los soldados en el patio respondieron verbalmente a la orden con un saludo militar. Los soldados rápidamente comenzaron a revisarse entre sí, quitándose las capas blancas que todos llevaban para mostrar su piel sin marcas a sus camaradas. Koza, por favor, detengamos esta guerra, le pidió Vivi a su vieja amiga. La fuerza garra pateadora la rodeó en formación defensiva. Esto no puede continuar. Vivi, Koza la miró a los ojos y vio la verdad en ellos. Jamás confundiría esa mirada. La había visto desde que ambos eran niños. Sí, haré todo lo que esté en mi poder para detener esto. Gracias, Koza. Vivi le dedicó la misma sonrisa que recordaba de su infancia. ¿Que calmará la furia de los rebeldes y los hará escuchar? Iza la bandera blanca, Vivi, dijo Koza tras reflexionar un momento. Estaré a tu lado cuando lo hagas. Se lo contaré todo yo mismo. Necesitan saber la verdad. Icen la bandera. Vivi se volvió hacia Chaka. Que todos los soldados se retiren inmediatamente. Nos rendimos. Sí, princesa Vivi. Chaka hizo una reverencia y corrió hacia la línea defensiva para transmitir las órdenes. Koza, ven conmigo y ayúdame a izar la bandera en la atalaya, pidió Vivi, y Koza accedió de inmediato. La fuerza de la garra pateadora lo mantuvo fuera de la formación, pero le permitieron caminar con ellos. Plaza del Palacio, oye, ¿es esto real? Un rebelde parpadeó al ver que se izaba una bandera blanca. Los soldados reales sostenían cada vez más banderas blancas. La lucha se calmaba a medida que más soldados y rebeldes veían las banderas. ¿Nos rendimos?, gritaron varios soldados confundidos. Nadie parecía notar el cielo que se oscurecía. Las tenues nubes del amanecer habían crecido. Eran densas y se oscurecían aún más con el paso del tiempo. Pero cuando Vivi y Koza subieron a los muros del palacio, junto a la atalaya, todas las miradas se posaron en ellos. Rebeldes. El grito de Koza llenó la plaza, mucho más silenciosa. Detengan la lucha. El palacio se ha rendido. Koza. Vitorearon los rebeldes, creyendo que su líder había logrado hacer entrar en razón al rey. Ver a la princesa Vivi tras años de ausencia también suscitó preguntas, pero la alegría de volver a ver a la querida princesa conmovió a todos. Por favor, rebeldes y soldados, presten atención. Pidió Vivi a su gente. La verdad debe ser revelada. ¿Verdad? ¿De qué está hablando? ¿Va a admitir que su padre robó la lluvia?
¿No se confesó ya en Katorea? Varios infiltrados ocultos de Baroque Works en ambos bandos se miraban furtivamente. ¿Qué se suponía que debían hacer en esta situación? Sus órdenes eran solo continuar la lucha e impedir que la princesa Vivi se reuniera con Koza. Pero, por alguna razón, ya se habían encontrado. No tenían órdenes de refuerzo. Vaya, parece que Vivi ya tiene todo bajo control. Mikita parpadeó desde donde ella y Nami se escondían al final de un callejón. Deberíamos estar atentos, ¿quién sabe dónde estarán los demás miembros de Baroque Works?, respondió Nami, escudriñando a la multitud en busca de alguien que se acercara a la hostilidad. Bueno, que me aspen. Zoro sonrió con sorna al detenerse al borde de la plaza. Tenía suerte de que el palacio fuera visible desde todos los puntos de la ciudad. Incluso él admitiría que probablemente se perdería en los sinuosos callejones de Alubarna. Pero con el palacio claramente visible, tuvo que seguir caminando hacia él. Vivi es tan encantadora. Sanji estaba jugueteando en el extremo opuesto de la plaza, frente a Zoro. Su ojo en forma de corazón y sus extraños movimientos habrían llamado mucho la atención si todos no estuvieran concentrados en Vivi explicando lo que Crocodile y Baroque Works le habían hecho a Arabasta. Entonces, ¿se acabó la pelea?, le preguntó Chopper a Usopp mientras ambos, sin saberlo, imitaban a Mikita y Nami, escondiéndose en un callejón al borde de la plaza. Tal vez. Usopp quería que la guerra terminara, pero era pesimista por naturaleza. Tumbas reales, ahí está, comentó Robin mientras Cobra la conducía a la cámara que albergaba el Poneglyph. Se acercó al cubo y colocó suavemente su mano derecha sobre la fría piedra. Con una suave exhalación, fijó la mirada en la escritura y comenzó a leer. Puede leerlos. Cobra abrió los ojos de par en par al ver cumplido su peor temor. Esta mujer podía leer poneglyphs. Si lo que sus ancestros habían dicho era cierto, entonces la ubicación de una de las superarmas antiguas estaba en esa piedra. No podía permitir que Crocodile supiera eso, costara lo que costara. Aunque tenía los brazos atados, podía caminar libremente mientras la mujer leía y perdía el interés en él. Se dirigió lentamente hacia un pilar específico, sabiendo por su ubicación y diseño que era uno de los pilares fundamentales. Derrumbaría toda la tumba real si le quitaban un bloque de piedra específico. La cascada de fracasos que seguiría estaba prevista en el diseño de la tumba para enterrar para siempre el Poneglyph si fuera necesario. La mirada de la señorita All Sunday se desvió cada vez más hacia el Poneglyph. Cobra se quedó quieto ante su ligero movimiento, sin querer llamar su atención y delatar su plan. Pero creyó ver cierta desesperación en el rostro de la mujer mientras ella empezaba a leer más y más abajo en el cubo. No podía imaginar qué esperaba encontrar en los antiguos caracteres del idioma perdido, pero claramente buscaba algo específico. No está aquí. La señorita All Sunday se arrodilló. Es solo la ubicación y que... Cobra no pudo evitarlo. Había hablado sin pensar. ¿No iban tras el Plutón? 20 años y esto es todo lo que tengo para mostrar, la señorita All Sunday parecía desconsolada y Cobra no podía estar más confundida. ¿De qué hablas? Cobra estaba justo al lado del pilar crítico. Podría iniciar el derrumbe en un instante si fuera necesario. Me importan un bledo las armas antiguas. El tono de la señorita All Sunday era amargo y monótono. Nosotras, solo queríamos aprender historia. ¿Eres Oaran? Los ojos de Cobra se abrieron de par en par mientras su mente aguda unía todas las piezas. Eso explicaba por qué podía leer los poneglyphs. No importa, la señorita All Sunday negó con la cabeza, con la mirada apagada y apagada. Haz lo que quieras. Estoy cansada. Unas manos se posaron en los brazos atados de Cobra y rápidamente deshicieron el nudo de las cuerdas. ¿Qué buscas sino armas antiguas? Cobra se frotó las muñecas. La verdadera historia del mundo. La señorita All Sunday miró el poneglyph con indiferencia. La verdad del siglo vacío. ¿Eso es todo? Cobra la miró con sospecha. Es todo lo que siempre quisimos, respondió Miss All Sunday mientras se alejaba del poneglyph y caminaba lentamente de regreso por donde habían venido. Cobra contempló al poneglyph durante un largo rato, preguntándose cuál sería la verdad sobre Ohara tantos años atrás. Algo no cuadraba y su astuta mente ya empezaba a dibujar una imagen que no le gustaba. Una llamada de destructora era el último recurso para el gobierno mundial y los marines. Invocarla en una isla llena de gente intentando resucitar las armas antiguas era comprensible. Pero la forma en que esa mujer había hablado, esas no eran las palabras ni el tono de una mentirosa. Se dispuso a seguirla y regresar al palacio.
¿Qué demonios? Cobra parpadeó al ver que, por muy rápido que subiera las escaleras, no la alcanzaba. Incluso cuando regresó a la superficie, no la vio por ningún lado. Plaza del Palacio Torre del Reloj, ¿qué hacemos, señor 7? Preguntó la señorita Día del Padre a su compañero cuando la pelea había cesado por completo. No hemos recibido órdenes, salvo vigilar el cañón y dispararlo cuando el jefe lo ordene. El señor 7 negó con la cabeza, confundido. Pero tenían que hacer algo, el plan se estaba desmoronando. ¿Y si le disparamos a la princesa? Sugirió la señorita Día del Padre. ¿No volvería a empezar la pelea? Ah, eso podría funcionar, señorita Día del Padre. Asintió el señor 7 mientras el dúo sacaba sus pistolas especiales y abría ligeramente la cara de la torre del reloj. Deberían poder disparar bien desde su posición estratégica. Vivi acababa de detener su discurso a los soldados y rebeldes de abajo. Necesitaba un momento después de hablar casi sin parar durante los últimos minutos. Fue entonces cuando la invadió una sensación. La intención de matar. Su observación quizá no fuera impresionante todavía, pero Luffy dijo que parecía tener afinidad por ella. Incluso cuando no usaba activamente su Haki, era imposible que su observación no captara emociones tan fuertes cuando todos los que estaban cerca guardaban un respetuoso silencio. La torre del reloj. La cabeza de Vivi se giró bruscamente hacia el alto edificio, al igual que casi todas las demás cabezas en la plaza y a lo largo de los muros del palacio. Se oyeron dos disparos de pistola, pero Vivi ya había sido arrastrada tras barrer el idiota. Se oyó una explosión cuando las dos balas de extraña forma impactaron. Los dos miembros más grandes de la fuerza garra pateadora apretaron los dientes de dolor, pero permanecieron de pie como escudos para la princesa. Maldita sea, se interpusieron. Chasqueó la lengua la señorita Día del Padre al ver que sus tiros eran bloqueados. Entonces apunten al líder rebelde. Decidió el señor 7, al ver que Koza no estaba vigilado. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de disparar un segundo tiro. Una mancha borrosa voló por los aires y se estrelló contra la torre del reloj a toda velocidad. La esfera del reloj se rompió por la fuerza y todos vieron a Pelle en su forma híbrida mientras prácticamente arrancaba el reloj dañado de la torre para llegar a los agentes de Baroque Works que estaban dentro. Tanto el señor 7 como la señorita Fattersday gritaron de terror ante la repentina aparición del guerrero más fuerte de Arabasta. Garras voladoras. Gritó Pelle en su forma híbrida. Mr. 7 casi explota en sangre cuando las garras de Pelle le desgarraron el torso. La señorita Fattersday tampoco se salvó del enfurecido guardia real. Le abrieron feroces laceraciones por todo el cuerpo mientras su sangre se derramaba por los aires. Eso es un cañón. Gritó Usopp al ver con su agudeza el enorme cañón oculto en la torre del reloj. Sus palabras se repetían rápidamente, pues todos los demás también notaban la enorme arma que apuntaba a la plaza. ¿Qué es ese ruido? Pell giró la cabeza hacia el cañón al oír un leve tic-tac. Investigó rápidamente y, al mirar por el cañón, descubrió una enorme bomba con temporizador. El tic-tac provenía del pequeño reloj que iba en cuenta regresiva. ¡Mierda! Pell se transformó en su forma de halcón y se aferró a la enorme bomba con sus garras. Solo les quedaban un par de minutos antes de que el dispositivo detonara. Tenía que alejarlo lo más posible de allí. Todos en la plaza, tanto rebeldes como soldados, observaron cómo el enorme halcón salía volando de la torre del reloj con lo que debía ser la bomba más grande que jamás habían visto. Pell voló más alto, tan rápido como pudo, cargando con un objeto tan pesado. Cada vez más alto. No se detendría hasta asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Soy el espíritu guardián de Arabasta. Pell batió sus alas con fuerza mientras ascendía cada vez más alto. El halcón. El guardia real ya era un pequeño punto en el aire. Los enemigos de la familia real y... Pell sonrió mientras los recuerdos de su juventud, malcriando a Vivi, se reproducían en su mente. Y serán destruidos. Ahora era apenas una mota, en lo alto del cielo nublado. ¡Qué manera de terminar mi espectáculo! Rió Akuma mientras observaba la situación. Saliendo por todo lo alto. Sus iris amarillos sobre esclerótica negra se llenaron de oscura diversión. Pero no puedo permitir que arruines mi futuro entretenimiento, entrecerró los ojos mientras miraba directamente a Pell desde una distancia que ningún ser vivo podría jamás imaginar. Despierta. Pell perdió el conocimiento al aumentar considerablemente su forma de halcón. Su cuerpo de halcón, al transformarse, de repente pareció sacado de un mito antiguo.
Con un grito aterrador, lleno de instinto primario, la Tori Tori no Mi, modelo halcón se desató por completo. Ese fue el instante en que detonó la enorme bomba. La explosión sacudió el aire incluso desde la altura a la que Ped la había lanzado. Las ventanas de Alubarna se hicieron añicos por la explosión. Todos se desplomaron y solo se escuchó el rugido de la explosión, sin importar cuántos gritaran de miedo y pánico. Una ráfaga de aire desplazado azotó la capital. P. El grito desgarrador de Bibi casi le desgarró las cuerdas vocales y, aún así, no se escuchó debido a la explosión. Luffy, ¿qué demonios? Luffy vio la explosión justo cuando el F-1 llegaba al límite de Alubarna. El cocodrilo entró en pánico ante el ruido ensordecedor y se revolvió aterrorizado. Luffy agarró el cuerpo de Crocodile y saltó del reptil antes de que éste saliera disparado en dirección contraria. Mientras los vientos de la explosión azotaban la zona, Luffy buscó con su observación a sus amantes y Nakama. Escuchó sus distintivas voces entre las decenas de miles de personas en la capital. Mikita y Nami estaban bien, aunque aterrorizadas. Vivi parecía una mezcla de asombro e incredulidad. Zoro, Sanji, Usopp y Chopper también estaban bien, pero en diversos estados de shock, miedo o confusión. «Están a salvo», exhaló Luffy mientras los restos de la explosión comenzaban a disminuir. Algo cayó del cielo un segundo después y se estrelló contra la arena cercana. Luffy miró hacia arriba, pero no pudo ver a través de la nube de arena que levantó el impacto. Se acercó justo cuando el polvo se disipaba y vio un pájaro enorme que lentamente se transformó de nuevo en un hombre gravemente herido. Estaba chamuscado, sangrando y respiraba débilmente, pero estaba vivo. ¿Un consumidor de fruta Zoan? Luffy parpadeó al ver al hombre herido. Volvió a mirar al cielo nublado y luego al herido, y ató cabos, estaba volando allí y quedó atrapado en esa gran explosión. Y enseguida acertó. Mejor lo llevo a un médico. Quizás Chopper pueda atenderlo. Luffy levantó al hombre con cuidado y concentró su haki de observación. Sintió una profunda pena y dolor por parte de Vivi esta vez al enfocarla. Frunció el ceño por reflejo y se dirigió hacia ella en un instante. Plaza del Palacio, ¿qué diablos fue eso? ¿Por qué había una bomba como esa en la torre del reloj? ¿Qué está sucediendo? Pelle, los ojos marrones de Biff se llenaron de lágrimas mientras miraba el cielo nublado. Pelle, princesa Iota se arrodilló a su lado, ignorando sus propias heridas por la explosión que había recibido por ella. No sabía cómo consolarla en ese momento. Se escuchó un chasquido. Sonó como una chispa eléctrica que se arqueaba sobre una superficie conductora. Todos se giraron al instante al oír el sonido a sus espaldas. Koza estaba confundido y aún aturdido por la enorme explosión. La fuerza de la garra pateadora se movió para proteger a Vivi. Vivi, sin embargo, conocía ese sonido y lo miró con esperanza. Y una vez más, Luffy no dejó de proveer. Vivi, ¿estás bien? Luffy la miró con sus ojos oscuros llenos de preocupación. En su mano izquierda estaba el pescuezo del abrigo de piel de crocodile, con el señor de la guerra muerto boca abajo en el suelo. Pero en su brazo derecho, acunado lo mejor que Luffy pudo, estaba la persona que ella creía haber visto morir. La tristeza de Vivi se desvaneció al instante mientras apartaba la fuerza de la garra pateadora y corría hacia el guardia real gravemente herido. Lo examinó con delicadeza y, al verlo respirar, aunque era superficial, casi se desplomó de alivio. Doctores. Llévenlo a la enfermería. Ahora. Las palabras de Vivi hicieron parpadear a Luffy al sentir el pequeño haki del conquistador que ella les había imbuido sin querer. Sí, princesa. La fuerza de la garra pateadora se movió para seguir sus órdenes. Barrel abrazó con delicadeza a su oficial superior y se dirigió a la enfermería del palacio. Arrow, Bram y Iota se quedaron con Vivi y se quedaron boquiabiertos cuando la princesa rodeó a Luffy con los brazos y lo abrazó con fuerza. Gracias, Luffy. Vivi volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Gracias, 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 hundió la cara en su pecho y continuó murmurando su agradecimiento mientras su brazo libre la rodeaba suavemente por la cintura y la abrazaba. Cumplí mi promesa, Vivi. Luffy se apartó después de un minuto con una amplia sonrisa. Fue entonces cuando Vivi notó el cuerpo de Crocodile. La princesa miró entre el señor de la guerra muerto y el sonriente Luffy antes de desplomarse al ver que sus piernas flaqueaban. El alivio la inundó al ver que la amenaza para su país había desaparecido. Vuelvo enseguida. En un instante, Luffy desapareció con el cuerpo de Crocodile. Plaza, apuesto a que fue el ejército real el que puso esa bomba.
Probablemente planeaban llevarnos a todos con ellos. Los rebeldes deben haber colocado ese explosivo. Pensar que matarían a tanta gente inocente. Los miembros de Baroque Works que aún se encontraban entre la multitud comenzaron a intentar cumplir las órdenes de continuar la lucha. Si bien todos habían escuchado la explicación de Vivi, o al menos la parte que tuvo tiempo de explicar, la tensión entre el ejército real y los rebeldes seguía siendo alta. Todo quedó en silencio cuando, en un instante, Luffy apareció con el cadáver del rey del desierto, Sir Crocodile, en su mano derecha. Todos quedaron boquiabiertos al ver al señor de la guerra del mar derrotado. Varios retrocedieron horrorizados al ver el enorme agujero que lo atravesaba. Luffy arrojó el cuerpo frente a la multitud con una mirada severa. Si alguno de ustedes aún quiere pelear, puede hacerlo conmigo. El tono de Luffy era como un trueno retumbante en la distancia. Prometía una tormenta imparable para cualquiera lo suficientemente tonto como para desafiar sus palabras. Todos a su alrededor soltaron sus armas de inmediato, algunos incluso las patearon para mostrar su rendición. Ninguno de los infiltrados de Baroque Works emitió un solo sonido. La mayoría intentaba encontrar la manera de escapar sigilosamente y abandonar Arabasta por completo. Nadie quería pelear con un hombre capaz de matar a un señor de la guerra. Menos aún cuando parecía dispuesto a aguantar todos los asaltos necesarios para terminar la pelea. El sentimiento se extendió rápidamente entre la multitud mientras las armas caían al suelo en una oleada. Al ver el final de la lucha, Luffy sonrió ampliamente. Se escuchó un trueno y todos alzaron la vista mientras el cielo se abría. Al principio, una pequeña gota aquí y allá. Luego, unas cuantas más por todas partes. De repente, empezó a lloviznar, luego a lloviznar, y finalmente, empezó a llover de verdad por primera vez en 3 años en Arabasta. Lluvia. Está lloviendo. ¿Se acabó la sequía? La gente empezó a aplaudir mientras estaban empapados por la lluvia. Luffy se giró justo a tiempo para atrapar a Nami, quien se le lanzó encima con una sonrisa. Mikita rió al unirse al abrazo bajo la lluvia. Sanji resopló mientras Luffy intentaba encender un cigarrillo bajo la lluvia. Zoro solo negó con la cabeza, mirándolos a los tres. Chopper y Usopp sonrieron al darse cuenta de que la pelea había terminado. Borde de la plaza, aquí el marinero de primera clase Raúl, informando, dijo un marine apresuradamente a través de un caracol transpondedor bebé. Luffy sombrero de paja ha matado a Sir Cocodrilo. Repito, Luffy sombrero de paja ha matado a Sir Cocodrilo. Su informe se estaba compilando junto con el de algunos marines de menor rango enviados a Alubarna para supervisar la situación en la capital. Su despliegue allí tuvo lugar cuando la nave de Smoker atracó por primera vez en Arabasta. Su único deber era informar sobre la situación en la ciudad y no interferir. Los marines necesitaban información sobre la situación. Su trabajo se había vuelto mucho más importante después de que Smoker informara a todos los marines estacionados en la isla que Crocodile se había vuelto rebelde. Todos los marines de bajo rango que presenciaron lo ocurrido en Alubarna ese día ya sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Los altos mandos, tanto de la infantería de marina como del gobierno mundial, estaban a punto de intervenir. Hicieron todo lo posible por no pasar por alto nada de lo ocurrido. Pero eran humanos, y los humanos cometen errores. Así fue como un hombre logró salir sano y salvo de la capital sin que nadie se diera cuenta. Fin del capítulo. Yuju. Se acabó la guerra civil. Está lloviendo. Robin sigue deprimida por lo que encontró en el Poneglyph. ¿Seguirá escondiéndose en el Going Merry sin su charla con Luffy? Los marines saben quién peleó y mató a quién. Eso podría cambiar las cosas en el futuro. Akuma se lo pasó genial. Pero también pudimos ver un poco más de lo que el diablo marino puede hacer. Espero que les haya gustado. Luffy trajo de vuelta a Pei. ¿Se acabó la triste Vivi? Sí. ¿Qué pasará a continuación con los sombreros de paja y Arabasta? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. 37. Recompensa y reconstrucción siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. Con la guerra resuelta y Baroque Works destrozado, es hora de la recompensa prometida a Luffy. Arabasta también puede comenzar a reconstruirse tras los últimos 3 años de confusión.
Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega @Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 38 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 37. Recompensa y reconstrucción. En el júbilo por el fin de la sequía de 3 años con la guerra civil, los piratas del sombrero de paja fueron invitados al palacio. Poco después, King Cobra reapareció. Estaba claramente confundido por lo que sucedía, sus ojos reflejaban un torbellino de pensamientos, pero todo se desvaneció al ver a su hija. Vivi. Cobra abrazó a su hija y Vivi casi lloró al corresponderle el abrazo. Estaba tan preocupada, sollozó Vivi mientras abrazaba fuerte a su padre. Creí que te habían matado. Esa pudo haber sido su intención original, pero alguien más intervino. Cobra la abrazó. Estaba tan aliviado de verla sana y salva después de 3 años. Mientras padre e hija se reunían y Vivi le contaba lo sucedido desde su secuestro, muchos otros acontecimientos ocurrían en el palacio. Pei recibía tratamiento en la enfermería. El guardia real se encontraba estable, pero ningún médico podía predecir cuándo despertaría. Los soldados que ya habían sido revisados y autorizados para la marca de Baroque Works revisaban a los demás uno por uno. Cualquiera que fuera encontrado con la marca era detenido de inmediato bajo amenaza de muerte. Chaka había recibido una nota de la mujer anaranjada de la tripulación pirata que había ayudado a Vivi. El guardia real había parpadeado al observar las distintas ubicaciones escritas en el papel hasta llegar al final. Al leer las palabras de la mujer, Chaka casi se quedó boquiabierto antes de controlar su expresión. Ordenó a un pequeño contingente de soldados autorizados que lo siguieran mientras se abrían paso por las calles de Alubarna. Tenían enemigos que eliminar y tendrían que salir de la ciudad para capturar a 2 de ellos. Esa tarde trajo otra agradable sorpresa también para Vivi y el palacio. Debo decir, princesa, princesa Vivi, sabía que salvarías a Arabasta. Igaran le sonrió a la joven al entrar en el patio. Igaran. Vivi casi se abalanza sobre el hombre alto. Lo abrazó con todas sus fuerzas, dada la diferencia de tamaño. Estaba tan aterrorizada cuando ocurrió la explosión. Miró al hombre de cabello extremadamente rizado. Pero Luffy dijo que estabas vivo, y yo estaba tan feliz, llegué aquí, y. Perdió la batalla contra las lágrimas e Igaran le acarició suavemente la cabeza mientras ella hundía la cara en su ropa y lloraba. Fue una tarde emotiva y ajetreada, hasta bien entrada la noche. La lluvia aún no había parado en Arabasta. En toda la isla arenosa, la gente celebraba el regreso de la lluvia. Cada recipiente con capacidad para agua se llenaba hasta el borde. Una vez secos, los arroyos volvieron a fluir gracias a la lluvia. Fue un verdadero regreso a la vida en el reino del desierto. Durante la mayor parte de este tiempo, los sombrero de paja se alojaron en unas lujosas habitaciones para huéspedes y descansaron, recuperándose de sus peleas y de la frenética carrera para llegar a Alubarna desde Raimbase. Al día siguiente, Chaka, ¿qué es esto?, preguntó Cobra al guardia real mientras este observaba los 4 cuerpos cubiertos y tendidos sobre mesas de piedra en un almacén subterráneo dentro de los terrenos del palacio. Los cuerpos de los oficiales de Baroque Works, Su Majestad, informó Chaka al rey. Había varias ubicaciones en la nota que me dio la pirata. Pero no pudimos encontrar rastro de ninguno de los 5 oficiales mencionados. ¿Por qué los has traído aquí? La siguiente pregunta de Cobra fue más directa. Para usar las palabras de la mujer, creo que se llaman Ami, son reparaciones para Arabasta, dijo Chaka mientras observaba los cuerpos cubiertos. Todos tienen recompensas por sus cabezas. Los marines pagarán a quien los entregue. Estamos perdiendo el 30% porque están muertos, pero aún quedan unos 89 millones de berry para que Arabasta empiece a recuperarse. 89 millones, los ojos de Cobra se abrieron de par en par al ver la cantidad. No se acercaba ni de lejos a lo que el reino ganaba en un año antes de la sequía y la guerra civil. Pero sin duda sería suficiente para comprar a los comerciantes y reactivar sus puertos. Una vez que volvieran a comprar y exportar mercancías, la noticia del fin de la guerra se extendería a todos sus antiguos socios comerciales del otro lado de Grand Line.
Sin duda, aceleraría la recuperación de Arabasta del daño causado por Crocodile y Baroque Works. Los marines ya han solicitado una audiencia con los soldados y guardias del palacio, señor, informó Chaka a su rey. Cuando se digne hablar con ellos, presentaremos estos cuerpos a las recompensas. Sí, asintió Cobra mientras pensaba cuándo sería el mejor momento para hablar con los marines. Los Sombrero de Paja eran huéspedes del palacio y estaban bajo la protección de la familia Nefertari. Pero tarde o temprano, los marines buscarían a los piratas para intentar arrestarlos. Encontraré tiempo para hablar con ellos después del banquete para nuestros invitados. Entonces, mañana por la tarde como muy pronto. Chaka rió entre dientes y Cobra le devolvió la sonrisa. Habitaciones de invitados, ¿tu padre está enfermo? Chopper repitió lo que Vivi acababa de decirle. Sí, enfermó hace años, empezó a explicar Vivi. Ninguno de nuestros médicos pudo identificar la enfermedad. Ha ido perdiendo fuerza poco a poco desde entonces. Esperaba que, como médico de otra isla, usted pudiera intentar diagnosticar su enfermedad, preguntó con una leve sonrisa. Puedo intentarlo, hay muchas enfermedades que tardan años en curarse. Chopper agarró su mochila y saltó al suelo. Dirige el camino. Gracias, Chopper. Vivi le sonrió al doctor de Renos. No hay problema, Vivi. Chopper hacía su baile tímido y alegre. Tras informar a la tripulación que se encontraba en las habitaciones de invitados a donde iban, Vivi y Chopper se dirigieron al estudio de su padre. Según Vivi, sería el lugar más probable donde lo encontrarían en ese momento. La princesa saludó con la cabeza a Bran y a Row, los miembros de la élite de la fuerza garra pateadora que actuaban como guardias directos de su padre hasta que todos los soldados y guardias del palacio fueran revisados en busca de tatuajes de Baroque Works. Llamó a la puerta y, al cabo de un momento, se oyó una llamada para entrar. Vivi, ¿qué te trae por aquí? Cobra le sonrió cálidamente a su hija. Con gusto se tomaría un descanso de todo el papeleo que tenía que gestionar para asegurarse de que Arabasta comenzara a reconstruirse tras los últimos 3 años. Padre, este es Tommy Chopper, el doctor de los piratas del sombrero de paja. Vivi los presentó. Le pregunté si podía examinarte para, con suerte, determinar tu enfermedad. Me enseñó la doctora Gurea de la isla Drum, su majestad. Chopper hizo una reverencia al rey. Es maestra en medicina y se especializa en enfermedades raras y desconocidas. Pondré en práctica todos los conocimientos que me enseñó para intentar diagnosticar su condición. Agradecería la opinión de un médico de la isla Drum. Cobra sonrió al pequeño consumidor de fruta Zoan. Hace muchos años que no tenemos acceso a ayuda médica externa. Varios minutos después, Cobra, Chopper y Vivi estaban en la enfermería. Arrow y Bran, como era de esperar, los siguieron. Vivi visitó a Pella, aún inconsciente, un rato mientras Cobra y Chopper se preparaban. Los médicos de la enfermería observaron cómo Chopper realizaba los diversos procedimientos de su examen. Pidió el historial médico del rey para compararlo. Un gesto de Cobra hizo que la información se entregara al doctor pirata. Una pérdida constante de peso, tanto de grasa como de músculo, observó Chopper mientras revisaba los datos médicos. El tono muscular se ha deteriorado, hay letargo, episodios ocasionales de anemia, y durante todos estos años, se preparó para extraer sangre y usar las instalaciones de la enfermería para examinarla. Si su presentimiento era correcto, la enfermedad debilitante del rey definitivamente no era originaria de Arabasta. Chopper pasó la siguiente hora revisando los resultados de sus análisis de sangre y consultando su inmenso conocimiento médico memorizado. Revisó casi una docena de textos médicos de Alabastan y algunos de otras partes del mundo. Con una mirada sombría a uno de los textos y sus propios hallazgos y conocimientos, Chopper se preparó para diagnosticar al rey. Vivi notó la inusual mirada de Chopper y sintió que se le helaba la sangre. Cobra captó fácilmente el humor del pequeño doctor y se preparó para lo peor. Tengo buenas y malas noticias, dijo Chopper tras un profundo suspiro. Primero quiero las malas noticias, doctor. Cobra no necesitaba ni quería que le endulzaran la situación. La mala noticia es que no fue una simple infección. El tono monótono de Chopper casi hizo que Vivi se estremeciera. Lo que tienes, por lo que sé, se conoce como la maldición de los hombres del bosque. Proviene de la isla de Alta Silva, cerca del cinturón de la calma en el South Blue. Recibió su nombre porque toda una población colonizadora murió a causa de ella tras intentar asentarse en Alta Silva. Esto ocurrió después de que expulsaran a los nativos a las profundidades de los bosques que cubren la isla.
Tardó décadas, pero todos los colonizadores que pisaron la isla se consumieron y murieron sin excepción. Se consideró una maldición durante más de un siglo hasta que la ciencia médica desentrañara lo que estaba sucediendo. ¿Cómo lo consiguió mi padre? Preguntó Vivi horrorizada, pensando que quizá no podrían hacer nada para salvarlo. Por eso dije que no era una infección aleatoria. Chopper apretó los puños sobre sus pantalones cortos. La maldición de los hombres del bosque se debe a la transferencia de sangre de un insecto infectado nativo de Alta Silva. El insecto te pica, bebe un poco de tu sangre y transmite la infección. El único problema, sin embargo, es que el insecto en cuestión solo puede vivir en bosques templados. Muere en cuestión de días si se le saca de su hábitat. Entonces, ¿alguien me infectó artificialmente? Cobra demostró que aún tenía la mente despierta al idear la hipótesis más lógica. Baroque Works, siseó Vivi entre dientes mientras apretaba los puños. Padre suele salir con los ciudadanos. No sería imposible pincharse con una aguja pequeña y no darse cuenta. Sí, una pequeña jeringa llena de sangre infectada extraída del insecto y almacenada adecuadamente duraría hasta un mes. Chopper dio su opinión médica. ¿Cuánto tiempo cree que me queda, doctor? El rostro de Cobra era firme. Haría todo lo posible por Arabasta mientras aún tuviera tiempo. Esa es la buena noticia. Chopper relajó los hombros y una sonrisa se dibujó en su rostro. La maldición de los hombres del bosque tiene cura hoy en día, aunque no haya tenido que usarse en casi 80 años. Conozco el proceso y tengo los ingredientes necesarios para prepararla. El cuerpo de Vivi se relajó al abrazar a su padre y llorar de alegría. Cobra no mejoró mucho mientras abrazaba a su hija con pequeñas lágrimas en los ojos. Chopper les dio su momento con una sonrisa. Siempre era una grata sensación poder dar buenas noticias a un paciente y a su familia. Agotaba por completo un par de ingredientes para preparar el tratamiento completo para el rey. Esto se solucionaría en cuanto llegaran a una isla con suministros farmacéuticos adecuados a la venta. Chopper explicó que pondría la medicina en cápsulas que el rey tendría que tomar a diario, una por la mañana y otra por la noche durante 15 días. Después, la infección desaparecería y empezaría a notar que recuperaba el tono muscular y el peso corporal, al tiempo que desaparecía el letargo. Habitaciones de invitados, habitación de niñas, Luffy. Gimió Nami inclinada sobre el borde del gran ventanal. La lluvia aún no había amainado y el navegante observaba cómo las gotas resbalaban por el cristal. Luffy la llenaba perfectamente por detrás mientras él y Mikita se besaban profundamente. Suena tan sexy así, ronroneó Mikita mientras se apartaba de los labios de Luffy. Quizás deberías ver que también se calla. La mano de la rubia cayó sobre el trasero de Nami con un golpe, y la organza se sacudió por el escozor. Para allá, Mikita. Le hizo pucheros Nami a su amante. Sabes que te encanta, bromeó Mikita mientras comenzaba a masajear la mejilla que había golpeado. Lemon eliminado. Comedor del palacio, banquete de celebración, comida, 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 y Luffy tenía un tenedor y un cuchillo en la mano con una sonrisa radiante mientras los sirvientes traían un plato tras otro y llenaban la gran mesa. Sigues tan enérgica, exhaló Mikita con una sonrisa en los labios. Si alguien notó un ligero cambio en sus pasos, no lo mencionó. Soy Luffy, sonrió Nami a su lado. Ambas mujeres compartieron una risita cómplice mientras traían más comida. Cobra se sentó a la cabecera de la larga mesa, como dictaba su posición como rey. A su izquierda estaba Chaka y a su derecha, Igaram. Luffy se sentó junto a Igaram, mientras que Usopp se sentó frente a él, junto a Chaka. Nami estaba junto a Luffy y Mikita a su lado. Frente a las damas se sentaron Sanji y Chopper, y al final de la mesa, Zoro y Vivi. La ubicación de la princesa formaba parte de la costumbre de que los invitados reales fueran atendidos por un miembro de la familia Nefertari. El rey se sentaba a la cabecera de la mesa y el príncipe o princesa heredero al final, según la tradición de Arabasta. Un brindis por los valientes amigos que ayudaron a salvar nuestro reino y por la futura prosperidad de Arabasta. Cobra se puso de pie y alzó su copa. ¡Salud!, exclamó la mesa a coro. Todos alzaron sus copas al unísono. Con el brindis, el banquete pudo comenzar con plenitud. Los guardias y sirvientes observaron en estado de shock mientras veían cómo los sombreros de paja estaban celebrando una comida. Luffy desgarró una pierna entera de carne él solo. La sujetó como si no fuera más que un muslo de pollo. En la otra mano sostenía una gran bola de arroz, hecha al estilo Alabastani con hierbas y rellenos locales.
En cuestión de segundos, la bola de arroz desapareció y la carne quedó casi limpia del hueso. Fue entonces cuando la mayoría de los que no eran sombrero de paja vieron la fruta del diablo de Luffy por primera vez. La mano libre del capitán se separó de su muñeca, conectada solo por un rayo delgado y brillante. La mano cruzó rápidamente la mesa y arrebató la comida del plato de Usopp antes de volver a metérsela en la boca a Luffy. Luffy. Le espetó Usopp, apuntando con su cuchillo al hombre relámpago. Esa es mi comida, idiota. Unas cuantas chispas rápidas y Zoro, Sanji y Chopper estaban gritándole a Luffy con dientes afilados y puntiagudos. ¡Ey! Maldita sea, Luffy. Mi comida. Nami y Mikita disfrutaban felices y sin preocupaciones de la deliciosa comida. La variedad y singularidad de la cocina tradicional de Alabastan era algo que nunca habían probado. Ambas sabían con certeza que su amante no aceptaría ni una migaja a menos que dijeran que habían terminado. Vivi también se quedó disfrutando de su cena. Con una sonrisa en el rostro, se dio el gusto de probar sus platos favoritos de su tierra natal por primera vez en años. Cobra, y Garam y Chaka también quedaron al margen del robo de comida, pero solo porque Luffy no quería que el banquete terminara causando un problema con el rey. Ni una pizca de dignidad, mencionó un guardia desde la fila que los esperaba contra la pared. Las comidas en el gran comedor se supone que son eventos solemnes. Otro coincidió con su colega mientras observaban cómo la cena se volvía más bulliciosa. Muévete. Estás estorbando. Gritó un camarero y algunos guardias se apartaron mientras traían una fila de platos nuevos. En la cocina, el capitán es increíble, pero no me ganará. Declaró Terracota, la jefa de cocina del palacio, entre risas mientras ella y su equipo de chefs cocinaban. Era la esposa de Garami, de hecho, ambos se parecían bastante. Sin embargo, Terracota tenía un aspecto mucho más suave que su esposo. Sus largos cabellos rubios también estaban enrollados en la dirección opuesta a la de Garam. Llevo 30 años como chef. No hay apetito que no pueda satisfacer. Seguiré cocinando hasta que ese joven esté repleto. Sí, chef. Respondió su personal con entusiasmo. Era el primer banquete que celebraban en años. Refectorio, ya verás, Luffy. Usopp sacó disimuladamente una botellita y roció una gran bola de arroz que acababa de poner en su plato. ¿Qué te parece un poco de mi salsa picante especial? Tal como predijo el pistolero, la mano de Luffy arrebató la comida y se la metió en la boca. GRK. La cara de Luffy se puso roja antes de que llamas brotaran de su boca. Ja 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 ja. Usopp golpeó la mesa con el puño mientras reía. Te lo mereces. Eso fue una mala pasada, Usopp. Luffy señaló al de nariz larga. ¿Cómo se llama este plato? Le preguntó Sanji a un camarero mientras probaba un plato de fideos. Ah, eso es konafa, fideos al horno. El camarero le sonrió al cocinero pirata. Hay mucha comida, aseguró Vivi a sus amigos con una risa alegre mientras los veía comer mientras intentaban defenderse de Luffy. Delicioso. Nami disfrutó del cordero ligeramente estofado que tenía frente a ella. Asintió Nikita mientras saboreaba el sabor de su propia carne de cordero. ¿Podemos traer más bebidas? Zoro levantó su vaso vacío. Varias personas miraron con asombro las 3 botellas vacías sobre la mesa frente al espadachín. Agua aquí, por favor. Gritó Sanji mientras Chopper casi se ahogaba por intentar comer más rápido de lo que Luffy podía robarle comida de su plato. ¡Qué grupo más ruidoso! Un guardia negó con la cabeza. ¡Qué vulgar!, asintió otro guardia. Son animales. Un tercer guardia se quedó mirando a los piratas. ¿Cómo puede la princesa reírse de esto tan fácilmente? Se preguntaron muchos guardias mientras Vivi reía alegremente con sus amigos. Una vez terminada la comida, la mayoría destinada al estómago aparentemente insaciable de Luffy, la fiesta se intensificó. Usopp agarró una pila de platos usados y los puso en equilibrio sobre su nariz. Chopper saltó a la mesa con los palillos metidos en la nariz y la boca abierta. Luffy, siempre dispuesto a pasarlo bien, bailaba sobre la mesa, lanzando chispas eléctricas al aire como fuegos artificiales. Incluso los guardias que se habían estado burlando de la falta de modales y etiqueta se vieron arrastrados a la alegre atmósfera. Cobra, y Garam y Chaka reían con más ganas que nunca ante el espectáculo. Hacía muchísimo tiempo que el Palacio Real no se llenaba de bailes y risas como este. Baños reales después de la cena, enorme. Exclamaron Luffy y Usopp mientras los hombres entraban a los baños. Todo el lugar estaba lleno de vapor.
Una enorme bañera llena de agua caliente se alzaba en el centro de la gran sala. Estatuas de leones derramaban agua de sus bocas en los baños, e incluso había una cascada. Unas columnas sostenían el alto techo sobre todos ellos y permitían que el vapor escapara lentamente de los baños. Estos son los grandes baños, el orgullo del palacio. Normalmente solo los usamos durante la temporada de lluvias, explicó Cobra mientras Luffy y Usopp corrían hacia la gran bañera, solo para resbalar y caer de bruces. Ambos salieron resoplando un segundo después, al descubrirse que los baños no eran muy profundos. Este lugar es increíble, elogió Sanji mientras los demás hombres se sentaban a lavarse. La cena estuvo muy animada, comentó Cobra sentado en el borde de la gran bañera. Tenía pensado celebrar la ocasión con una cena formal, pero, parece que lo convertís todo en una fiesta. Se rió entre dientes al grupo de piratas. Entonces, Sanji le dio un codazo a Igaran con un brillo en los ojos. ¿Dónde están los baños de mujeres? ¿Eh? El cocinero tenía una amplia sonrisa pervertida. ¿Estás loco?, le gritó Igaram al hombre de cejas encrespadas. Como si te lo fuera a decir. La princesa Vivi está ahí dentro ahora mismo. Están más allá de esa pared. Cobra señaló la pared grande y alta al otro lado de la bañera. Rey Cobra. Igaram sintió el pulso en una vena de su frente. ¿Cómo pudiste? Es un viejo tranquilo, ¿eh? Usopp rió disimuladamente mientras seguía a Sanji hacia la pared. Al otro lado del muro divisorio había una zona de baño muy similar. Sin embargo, en lugar de las estatuas de leones, los baños de las mujeres estaban decorados con dragones orientales que arrojaban agua fresca y caliente. Entre el vapor, Vivi, Nami y Mikita disfrutaron y se relajaron. ¡Qué rico!, tarareó Mikita mientras se sumergía en la bañera. Se aseguró de mantener los brazos en el borde, pues sentía que le faltaban fuerzas por estar tan sumergida. Ojalá hubiera un barco con una bañera tan grande como esta. Nami suspiró mientras Vivi le lavaba la espalda. Seguro que sí. Vivi rió entre dientes mientras pasaba la toallita enjabonada por la espalda de Nami. El mundo es enorme, ¿sabes? Recordó todo lo que había visto durante su tiempo con los sombreros de paja. Había gigantes, dinosaurios y cerezos en flor en una tierra nevada. Estoy segura de que hay muchas otras maravillas inimaginables esperando a ser descubiertas. Hizo una pausa al notar que Nami la miraba divertida. ¿Qué? Cambiemos de lugar. Nami sonrió y tomó la toallita de Vivi. Oh, gracias. Vivi le devolvió la sonrisa e hizo ademán de darse la vuelta para quitarse la toalla. Fue entonces cuando notaron las miradas de unos mirones en lo alto de la pared. Oigan. ¿Qué están haciendo? La peliazul se aseguró de no quitarse la toalla mientras los miraba con enojo. Mirando, Nami suspiró antes de poner los ojos en blanco. Serán 100.000 berry por persona, tomó su toalla y, con una sonrisa burlona, se levantó. Luffy, llamó Nikita desde el baño y los amantes intercambiaron una mirada. Está bien, sonrió Luffy y los otros hombres de repente se sorprendieron por una chispa de su fruta del diablo. ¡Ac! ¡Ay! ¡Guau! ¡Maldita sea! Golpe de la felicidad. Nami tenía una sonrisa traviesa en sus labios mientras dejaba caer su toalla solo frente a Luffy. Nami. Chilló Vivi mientras miraba entre Luffy y la naranja. Descuento para enamorados, Luffy, sin costo alguno para ti. Nami le guiñó un ojo mientras Luffy reía y volvía a sentarse en el lado de los hombres. Ahora, déjame cubrirte la espalda, Vivi. Sonrió mientras movía a la princesa y se sentaba detrás de ella. Tranquila, Vivi, y Nikita le sonrió a la otra mujer. No pasa nada. Vivi suspiró mientras dejaba caer la toalla alrededor de su cintura y Nami empezó a lavarle la espalda. ¿Desarrollaste sentimientos por él, verdad? Preguntó Nami mientras lavaba suavemente la espalda de Vivi. ¿Qué? Vivi se sobresaltó levemente y giró la cabeza para mirar a Nami. Yo diría que sí. Ja 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 ja. Rió Nikita mientras se acercaba para apoyar la barbilla en los brazos, junto al borde de la bañera. No quería perderse el rubor de Vivi. La princesa era demasiado linda y a veces se ponía nerviosa. Tranquila, Vivi, no estamos enfadadas, dijo Nami en voz baja mientras acariciaba la piel de la otra mujer. Si te parece bien, podemos darte la noche si quieres. Nami y Vivi ocultó su rostro sonrojado detrás de sus manos. Quizás podrías darle un buen uso a ese traje de bailarina, bromeó Nikita con una sonrisa. Mikita. Vivi miró a la rubia. Tenía la cara casi humeante.
Piénsalo, Vivi, eso es todo. Nami se apoyó en la espalda de la peliazul con un tono burlón. Nos encantaría tenerte con nosotras, Tilde. Nami y Vivi no pensó que su rostro pudiera ponerse más caliente antes de desmayarse. Lado de los hombres, gracias, dijo Cobra después de que los que habían quedado impactados por Luffy se recuperaron. Por mi país. Miró a Luffy a los ojos antes de hacer una reverencia en el suelo de piedra. Oye, ¿se supone que un rey debe hacer esa reverencia? Preguntó Zoro desde su lugar en la bañera. Rey Cobra, estás dando un mal ejemplo. Y Garam instó al rey a dejar de inclinarse. Un rey nunca debe agachar la cabeza ante nadie. Y Garam, Cobra permaneció inmóvil. Los títulos se desprenden con la ropa. Aquí, en el baño, todos somos iguales. Un rey no es rey sin ropa. Inclinó la cabeza para volver a mirar a Luffy a los ojos. Quiero decirte, no como rey, sino como padre y ciudadano de esta tierra, desde el fondo de mi corazón, gracias. Le sonrió a Luffy por todo lo que el joven había hecho por Arabasta. Sí. Luffy aceptó el agradecimiento con una amplia sonrisa. Aún les quedaba tiempo en Arabasta como invitados de Vivi y el rey, así que Luffy se alegró de que el hombre fuera tan amable. Fin del capítulo. Vivi por fin se reencuentra con su padre. Sí, familia feliz. Nami ha cedido las recompensas de los oficiales de Baroque Works a Chaka y, por ende, al reino. 89.040.000 berry en total. Eso sin duda ayudará a impulsar la recuperación, reactivando el comercio. Alguien también logró escabullirse. ¿Reaparecerá? Chopper diagnosticó la enfermedad de Cobra y le preparó una cura. El rey se recuperará y gobernará con salud por mucho tiempo. Genial. Luffy, Nami y Mikita por fin pueden pasar un rato a solas. El primero desde que llegaron a Arabasta, de hecho. Si no tuvieran dónde estar más tarde, imagínense cuánto tiempo pasarían en la habitación. El banquete fue divertido y animado, pero ¿cómo podría serlo de otra manera con los sombreros de paja involucrados? Luffy siempre encuentra la manera de robar comida de los platos de los demás. Y luego a bañarse. ¿Van a corromper Nami y Mikita a nuestra adorable Vivi? ¿Aceptará la sugerencia de Mikita y usará su traje de bailarina? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.